Hola, me llamo Ilya Varlamov y soy periodista ruso. Viajo a los lugares más abandonados de todo el mundo y a las ciudades lejanas de Rusia y lo muestro todo a mi audiencia. En Rusia, millones de personas ven mis videos. Puedes unirte, porque ahora también tengo un canal para los hispanohablantes. Suscríbete ahora mismo. El invierno pasado pasé una noche con pastores de renos en el distrito de Oymyakon, en Yakutia. Sí, es donde se encuentra el polo del frío. Por la noche, la temperatura estuvo por debajo de los menos 40 grados centígrados y teníamos una tienda de campaña simple con un horno en su interior. Las ramas de alerce y las pieles de reno nos sirvieron de suelo. Si se pone más leña, se calienta la tienda, pero en 15 minutos se acaba. 15 minutos después, si no se pone más leña, la temperatura baja a menos de cero. Hice todo esto para conocer a los pastores de renos de Yevien. Por cierto, los Evien y los Evienki son dos etnias diferentes, aunque relacionadas. Estos últimos son más conocidos por los rusos porque antes tenían su propia región dentro de Rusia, el distrito autónomo de Yeviensk. La mayoría de los Evienki y los Evien viven en la región de Yakutia, lo que lo hace aún más confuso. Además, también tienen ocupaciones tradicionales casi similares, son el pastoreo de renos, la caza y la pesca. Fui a visitar a los Evien para ver cómo vive la gente de este grupo poco numeroso, con una cultura y una lengua al borde de la extinción, para ver sus costumbres y tradiciones que podrían desaparecer en una década más o menos. Y para que más gente conozca la maravilla de los Evien y su vida extraordinaria, dale like a este video y deja tus comentarios. Esto ayudará a promocionarlo. Estos son guantes. Me puse guantes para no pasar frío. Ahora tengo más calor, pero mi camarógrafo debe estar celoso. Y este es un gorro de piel. Interesante. Muy chulo. Estos hermosos renos nos llevarán al campamento. Bien, estoy listo. Obviamente los renos son la parte principal del campamento. Te sorprenderá saber que la palabra reno es un insulto en ruso, cuando en realidad son animales lindísimos, inteligentes y amables. Y un paseo en trineo en renos es muy divertido. Me siento como Papá Noel. No hay mucha nieve aquí, y el camino parece estar hecho de piedras. Temo que este reno me va a apuñalar con su cuerno. ¿Cuál es la temperatura más baja aquí en invierno? Siempre llega a menos 60 grados al menos una vez. 60 grados. ¿Y cómo se siente eso? Bueno, sobrevivimos. Normal. ¿No? ¿Y a ustedes no le da así como que...? Tenemos ropa tradicional para el clima severo. Está hecha de pieles de animales. Hay botas de piel y de reno. ¿La de reno es la más cálida? Sí, claro. Pieles de oveja y de reno. Chaquetas hinchadas, así como esta. No. Esto porque ahorita hace calor. ¿Ahorita hace calor? Sí, hace calor. Sí, hace mucho calor ahora. ¿Y cuál es la temperatura? Pues menos 35, menos 30. Al oír esto, decidí echar un vistazo a la ropa que ayuda a los Evien a soportar las temperaturas bajo cero. Untis de mujer. Bonitos. Lo hacen las artesanas locales. Estas son botas de bebé. De piel de reno, ¿verdad? Sí. Ya veo. Y esta es una bota de fieltro. Tiene doble capa. Todos los materiales aquí son orgánicos. Todo está hecho a mano. Tu madre los hace, ¿verdad? Sí, los hace mi madre. Aquí hay algunos gorros. Ajá. ¿Ves? Son suaves por dentro. ¿Piel de reno? No, es de alce. De alce. Sí, de alce. Desde este lado es piel de reno. El exterior es de reno. Esto es de marmota. De marmota. Sí, piel de marmota. Y esta es rata almizclera. Esta es una piel de oveja de montaña. Ya veo. Todo está hecho a mano.
¿Y quién procesa las pieles? Las mujeres lo hacen. Las mujeres. ¡Qué bien! Y esto es cuero. Cuero genuino. También es de alce. ¿Puedes ver la diferencia? Sí, más denso. Cortamos por aquí, por esta parte, para que nos dure un poco más de tiempo. Viven aquí sin ninguna conexión, es decir, no hay ninguna red, ¿verdad? Solo por satélite. ¿Y cómo te mantienes al día con lo que pasa en el mundo? No nos interesa eso. ¿Y lo del nuevo presidente? No, por supuesto, sabemos noticias como esa. Cuando hay elecciones, viene un helicóptero para acá. ¿Un helicóptero viene aquí para que puedan votar? Sí, a veces viene. Espera. ¿Un helicóptero viene? ¿Cuántas personas adultas hay? Hay 3 adultos aquí. Entonces se les dice que voten. ¿Y si te niegas? Recibimos todas las noticias del pueblo, o cuando alguien viene a visitarnos por acá. Y lo cuentan todo. Sí, nos cuentan todo sobre las noticias, por ejemplo, cuando hay un nuevo presidente. ¿Sabes quién es el presidente ahora? Putin. ¿No es uno nuevo? Ni hablar. ¿Ustedes aquí han oído algo sobre Alexei Navalny? Sí. ¿Qué has oído? He oído mucho sobre Navalny, especialmente recientemente. ¿Y cuál es su opinión? Personalmente, no tengo una opinión. Quizás sea una buena persona, quizás sea una mala persona. No soy nadie para juzgar. ¿Y qué dice la gente por acá? Algunos dicen que es una buena persona, otros que es una persona muy mala. Esta es la información que recibimos. Aquí no nos interesa mucho la política. Bueno, tal vez a algunas personas, tal vez a los viejos les interesa, no lo sé. ¿Y tú? ¿Has oído algo sobre Navalny? ¿No? ¿No? No me interesa. Dígame, ¿qué hace el gobierno por ustedes? ¿Algunos beneficios? Sí, depende del número de renos. Entonces te pagan por los renos. Sí. ¿Y cuánto recibes? No puedo decir la suma exacta, depende del número de renos. Usted, por ejemplo, tiene 420. Sí. Entonces, ¿a cuánto asciende la subvención? 120 de nuestros renos son de propiedad privada. Y los otros 300, los que están separados, son estatales. Ah, ¿esos son renos estatales? Sí. Entonces pastoreas renos estatales, junto con los privados. Así que tienes 120 renos privados y 300 del Estado. Sí. ¿Y cómo se distingue uno del otro? Los marcamos. Una marca. Ah, una marca. ¿Ves? Aquí. Esta oreja está cortada de esta forma. Este es tu reno. Y la otra está cortada desde arriba. Sí, es de propiedad privada. ¿Y los estatales? Creo que no están por acá. ¿Y para qué el Estado necesita renos? No lo sé. No sé por qué el Estado necesita renos. ¿A quién pertenecen esos 300 renos? A la empresa unitaria estatal federal. Se llama EUSF Yushungeiskoe. Entonces, ellos te pagan por pastorear sus renos. Sí, recibimos un salario. ¿Cuánto? ¿De cuánto es el salario? Es de $334. Por pastorear 300 renos acá. Sí, pero los renos no pastan por sí solos. No, ¿cómo lo haríamos? Nosotros los vigilamos. Los traemos aquí todos los días. Los protegemos de los lobos. Los lobos vienen aquí a menudo. Sí, muy a menudo. Hay una manada de 4 lobos por acá, pero no se acercan a la tienda. Nuestros perros nos alarman si los ven. El mejor par de ojos de un pastor de renos es el de su perro. Los perros son laicas, ¿verdad? Sí, laicas. Los perros quedan afuera con cualquier tiempo. Sí. ¿Y cuando hay menos 60? También. ¿Y cuando hay menos 70? Sí. A menos 60, a menos 50, los perros siempre están afuera. Entonces nunca entran a la tienda. Sus cachorros son increíblemente hermosos. A ellos los paseamos durante el día. Su pelaje es bastante grueso, por lo que no pasan frío. Así que no te preocupes por ellos, no es que los tratemos mal, es la forma de criarlos. Pues si se les mima, no harán su trabajo. Nosotros tampoco les damos comida caliente, solo comen comida fría. ¿Y qué comen los perros? ¿Carne? ¿De renos? ¿Huesos? Sí, por supuesto, carne de reno. Compartimos nuestra comida con los perros. Los pastores tienen sus perros para pastorear los renos y protegerlos de los depredadores. El depredador más peligroso aquí es el oso. Son especialmente peligrosos en primavera. Cuando nacen las nuevas crías de reno, ellas pueden ser atacadas. Ayer mismo fui a otra tienda de campaña. Un pastor allí había traído 2 cabezas.
Yo mismo fui testigo de cómo los traviesos cachorros de Laika de Yakutia pueden ser más peligrosos que los depredadores. A diferencia de sus padres, no seguían la tradición de quedar siempre al aire libre, así que aprovechan cualquier oportunidad para calentarse junto al horno adentro. Entonces es de noche, el fuego parpadea en la estrecha estufa. Me he envuelto en un saco de dormir, una manta, una chaqueta y una piel de reno para sobrevivir. Nadie podía prever que esto acabaría mal. A las 3 de la mañana, estos chiquillos entraron para calentarse un poco, se metieron en la tienda y se acomodaron junto al fuego. Al final, hicieron caer accidentalmente la leña que estaba junto al calentador. Se asustaron por el ruido que habían hecho y salieron de la tienda. Nadie dentro de la tienda nos dimos cuenta. Nos despertamos porque la tienda estaba llena de humo. La leña empezó a arder por la estufa calentada. Afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo. Lo sé bien, por supuesto perdonan estas cosas a los cachorros, ya que un día se convertirán en perros grandes e inteligentes que protegerán a la manada. Los renos significan una fortuna para los Evian. ¿Cuánto cuesta un buen reno? ¿Vivo? Bueno, empecemos con uno vivo. No vendemos renos. Digamos que necesitas una nueva moto de nieve. ¿De dónde sacarías el dinero para comprar una nueva? Ahorramos, por ejemplo, de la caza, de la venta de cuernos. Ahora es un buen momento para vender cuernos. El precio es de $11 por kilo. Podemos conseguir 300 kilos de una vez. Multiplica 300 por el kilo. Son alrededor de $3.500. Sí, alrededor de $3.500. Y entonces te compras una moto nueva. Principalmente lo que hacemos es comprar los repuestos. Primero conseguimos lo esencial. Tal vez de repente necesitamos un nuevo motor, así que compramos solamente lo que necesitamos. Entonces no venderías un reno así de sencillo. No venderíamos un reno vivo. ¿Y la carne? Un kilo de carne cuesta alrededor de $6. Pero no podemos vender mucho. No mataríamos y venderíamos, digamos, 10 renos a la vez. ¿Y la caza es legal aquí? Sí. Nosotros, Evian, somos indígenas. Se nos permite cazar ovejas de montaña. No para vender, sino para consumo personal. ¿Y los lobos? ¿Qué hay con ellos? Sí, podemos cazar depredadores. No tenemos ningún permiso especial. Lo más importante es que ninguna de las especies se extinga, como los osos y los lobos, por ejemplo. Cazamos ovejas de montaña, por ejemplo, alces también. En resumen, no cazamos excesivamente. Si hay un grupo de 5, podemos matar uno. Depende del tiempo. Por ejemplo, a partir de septiembre, octubre, la carne no se daña fácilmente, así que podemos matar 2. En verano solo matamos 1, ya que la carne se estropea más rápido. Escondemos la carne bajo el hielo o la tierra para que no se estropee. La secamos y la ahumamos. Y cuando matan un reno, ¿cuánto dura la carne? Unos 20 días. La carne es nuestro principal alimento aquí. Háblame de la dieta. ¿Qué se suele comer? Por la mañana, por ejemplo, comemos carne, también en el almuerzo y en la cena. Siempre carne. Alguna vez puede haber pescado, pero no es tan a menudo. Eso depende de la temporada. La fruta y la verdura, por ejemplo, solamente cuando alguno de nosotros va al pueblo y lo trae todo aquí. Pero hay que comerlo rápido mientras están frescos. Y eso es todo. También bebemos mucho té aquí. Siempre bebemos té con algunas tapas. Por ejemplo, pan plano como este. Harina, polvo de hornear, sal. Estos son todos los ingredientes. No verás a una persona gorda u obesa aquí. Y también, por supuesto, hoy en día, los Evian también se ven afectados por la globalización. Actualmente solo quedan 20.000 Evian. Los jóvenes se mudan a las ciudades y ya no practican el pastoreo tradicional de renos. Según el censo de 2002, más de la mitad de los Evian de Yakutia vivían en asentamientos urbanos y no en campamentos nómadas con renos. Solíamos tener muchos renos, casi unos 20.000.
pero ahora solo quedan unos pocos, tal vez unos 6.000 renos. Y esto es porque ya no hay pastores de renos como nosotros. La gente ha cambiado, ahora todos quieren una vida normal, ya no como la nuestra. Hemos estado viviendo así durante años, pero ahora la gente no lo quiere. Quieren ir y venir. ¿Y cuántos años viven los de bien? ¿Viven mucho tiempo? No lo sé. Algunos viven más, hay otros que viven menos. Cada destino es único. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Tienen muchos hijos? Yo tengo tres. ¿Tres? ¿Eres el último pastor de renos de tu familia? Sí. Entonces tus hijos no lo seguirán. No, ya se han acostumbrado a la civilización. ¿Y dónde viven? Ya son adultos. ¿Dónde viven? ¿En qué ciudad? En Yakutsk. ¿Y qué hacen allí? ¿Trabaja en un hospital? Uno de ellos, no, dos. Uno de ellos estudia en algún lugar de San Petersburgo. ¿Te mantienes en contacto con ellos? Sí, claro, con todos. Vienen a veces a visitarte. Vienen 1 o 2 veces al año. Pero no están interesados en la cría de renos, ¿verdad? No. Y no puedo obligarlos. Es su vida. Cada destino es único. Aquí no tenemos civilización. Aquí no tenemos... Tenemos esta luz, esta naturaleza, todo. Pero ellos quieren civilización. ¿Pero qué tiene de bueno esa civilización? Solo se acostumbraron a ella. Entonces, ¿el trabajo de un pastor de renos va a desaparecer pronto? No, no lo creo. ¿Por qué se necesitan tantos renos? ¿Por qué se necesitan en este mundo moderno? En el pasado era una cuestión de supervivencia. Tú y tus antepasados habéis estado pastoreando renos durante años para conseguir carne, ropa, etc. Este era vuestro estilo de vida. Luego llegó la civilización a estas tierras, se construyeron ciudades, se proporcionó electricidad, una oportunidad de estudiar y trabajar en una ciudad, así que ya no se trata de sobrevivir. Entonces, son las tradiciones las que quieres preservar. Pero, ¿qué sentido tiene preservarlas personalmente para ti? ¿Por qué personalmente preservo las tradiciones? No lo sé. Yo creo que es algo genético. Está en mi sangre. Somos personas libres, pero seguimos llevando nuestra tradición. Háblanos sobre tus costumbres, sobre su cultura, sus tradiciones. Creemos en la naturaleza, en el sol, en la luna. Nos movemos con la luna, por cierto. Además, hoy es luna llena. Los renos son mucho más fuertes en la luna llena. Pueden caminar durante muchísimo tiempo. Tienen algunos días festivos. El Día de los Pastores de Renos es alrededor del 15-20 de marzo. Hay un concurso allí y también participamos en él. Esta fiesta se celebra anualmente en el norte de Rusia, el Día de los Pastores de Reno. Los pueblos de la región ártica se reúnen y compiten en carreras de renos y motos de nieve, celebran talleres de costura de ropa nacional, etc. Festivales como este son importantes para preservar la cultura nórdica de la cría de renos en vías de extinción. Además de divertirse, la gente también discute aquí temas serios, como la manera de controlar la población de lobos o la forma de dividir los campos de pastoreo. El Día del Pastor de Renos se celebra desde la época soviética, cuando fue lanzado por el Estado. Esta fiesta es tan importante para los pueblos del norte que en 2020 en Yakutia se anunció como fiesta nacional. El gobierno dijo que la fiesta marca el papel de los pastores de reno como guardianes y agentes de las tradiciones nacionales. Otra forma de preservar la tradición es convertirla en parte de la cultura popular. Por ejemplo, promover la historia de tu familia, como hace Margarita, una chica de Yevien. Yo tengo una historia familiar. Para decirlo brevemente, sobre mi abuela, que se llamaba Kanduikan. Ella fue encontrada en un campo que se extinguió completamente por la viruela. Esto sucedió hace unos 100 años, cuando hubo una severa epidemia de viruela. Así que muchos pueblos y campamentos se extinguieron por completo. Según los relatos existentes, se dice que pasó todo el verano allí. En otras palabras, pasó muchísimo tiempo. Y hay que recordar que ella solamente tenía 4 años para ese entonces. Todavía no se sabe cómo logró sobrevivir, es todo un misterio. Sin embargo, es un hecho histórico. Su nombre era Kanduikan.
Y mi sueño más loco actualmente es, y bueno, ya he empezado a trabajar en este proyecto. Todo el mundo conoce a Mulan, a Pocahontas, a Moana, y ahora habrá un nuevo personaje muy pronto, Candy Can. Yo deseo que esta historia llame la atención sobre los pueblos indígenas raros que actualmente se extinguen. La gente que lleva un estilo de vida tradicional, a pesar de la globalización y otras cosas. Ellos mantienen viva su cultura, se adhieren a sus creencias. La región de Yakutia, sin duda, es un lugar único. Aunque la zona es tan grande y somos tan pocos, hay muchas etnias que viven aquí. Son Eviens, Evienki, Yukagirs, Dolgans. Es en realidad una cuna donde viven pueblos indígenas muy poco frecuentes. Viven ahora y estarán totalmente vivos en el futuro. La niña que sobrevivió en la tundra ya es un héroe nacional en Yakutia. Para que el personaje sea conocido en todo el mundo, Margarita planea volar al espacio con la ayuda de Elon Musk. Mientras desarrollaba mi proyecto, me encontré participando en un concurso de Elon Musk y un empresario japonés, Yusaku Maezawa. Lanzaron un concurso abierto en marzo de 2021 para encontrar 8 candidatos para un vuelo espacial civil alrededor de la Luna en 2023. Me he inscrito allí y he enviado mi idea, mi sueño, Candy Can. Ahora estoy en la tercera fase del concurso. Musk aún no ha inscrito a la joven de Yakutia en un vuelo espacial, pero ya está recibiendo regalos de los lugareños. Y aquí hay un cuchillo con un mango de colmillo de mamut. Aquí está el logo de SpaceX. También simboliza la energía de la unión entre un hombre y una mujer. Esto es para bendecir el vuelo. También es para recordar que nuestro mundo es realmente frágil y mientras exploramos el espacio debemos mantener este equilibrio, ya que la Tierra es nuestro único hogar. A través de este bombo de la Luna promovemos nuestra cultura. Obviamente, una de las principales razones por la que la gente abandona su cultura es la dificultad de vivir en medio de la nada. No todos los lugareños participan en los proyectos de Elon Musk. Algunos ni siquiera conocen el internet. Fui a un electricista que instala cables de fibra óptica. Le pregunté cuánto nos costaría conseguir un cable. No hay más de 1 kilómetro de distancia. Me dijo que $3.500. $3.500 es demasiado para nosotros. Por lo demás, quiero que tengamos alguna conexión con el mundo. Nuestros jóvenes deberían ver lo que pasa en el mundo, por lo menos estar al tanto de las principales noticias. ¿Cómo cambia su vida con el paso del tiempo? Quiero decir, con todas las tecnologías que aparecen. ¿La civilización tiene algún efecto sobre ti? Claro. Mira, tenemos un portátil aquí. Tenemos un disco duro. Por ejemplo, mi hijo puede ver dibujos animados. Podemos ver películas. Cuando alguien va a un pueblo, le pedimos que descargue algunas películas para nosotros. Y luego las vemos todos aquí. Los Evian pueden aprender de sus vecinos, los Evienki, cómo preservar la cultura en la era de la tecnología moderna. Me gustaría hablarles un poco del proyecto Ayana. Es una plataforma de voz que ayuda a traducir del ruso al idioma Evienki. Su trabajo se basa en la inteligencia artificial. La propia palabra Ayana significa bueno, amable. La inteligencia artificial permite identificar los acentos en las palabras. Si la plataforma no conoce alguna palabra, como puede ocurrir, sugerirá algunas alternativas. Y lo que es más importante, el concepto de Ayana no es solo de palabras, también hay imágenes y GIF animados. También es capaz de reproducir una canción para ti o incluso hablarte de la historia de alguno de los famosos Evienki. Me llamo Nikolai. Vengo de Uzmae. Ponga el nombre de la ciudad o de tu pueblo en la siguiente frase. ¿Cómo se dice profesor en Evienki? En el 2009 me gradué en el Instituto Ártico de la ciudad de Neriungri. Allí me familiaricé con el idioma Evienki, que es el idioma de mis antepasados. Mi profesora era Claudia Inokientevna Makarova. Ella llamó mi atención sobre la necesidad de preservar la lengua Evienki. Creo que la digitalización, el sector de las IT, deberían ayudar a los Evienki a mantener su identidad, así como a otros pueblos indígenas del norte. Las IT pueden ser una herramienta eficaz. Mientras algunos desarrollan aplicaciones web, otros se levantan a las 5 de la mañana para pastorear sus renos. Dígame, ¿cuál es tu rutina diaria habitual?
¿A qué hora habitualmente el mayor se levanta? Alrededor de las 5 de la mañana. Abastece el fuego, revisa todo lo que hay alrededor y controla los renos. Atamos algunos renos, entonces los suelta para atar a otros. A las 3, a las 5, ya están cambiando los renos. Él inspecciona el entorno alrededor, los pasos, los animales salvajes, y alguien más va a tomar los renos. Otra persona. Buscamos huecos como este en el río y extraemos hielo de esta manera. Es agua potable. Lo cortamos en trozos pequeños y lo ponemos en un depósito junto al calentador. Y así es como obtenemos agua. Al llevar un estilo de vida tradicional, a estos pastores de reno no les preocupan los problemas del mundo exterior, incluso el coronavirus. ¿Has oído del coronavirus? Sí, por supuesto. ¿Y qué opinión tienes? Ninguna, ya que aquí respiramos con aire fresco y el virus no llega para acá. Aquí tomamos remedios de hierbas. De hecho, te ofrecí algunas hojas de grosellas. Son bastante buenas para la salud, son naturales y tienen vitaminas. Entonces, nadie se contagió. No, ni uno solo. No. Recibimos diferentes informaciones. Unos dicen que hay que vacunarse, otros dicen que no, hay que vacunarse. E incluso hay algunos que dicen que hay microchips en la vacuna. Ocurre que no siempre tenemos toda la información, por lo que terminamos creyendo todo lo que nos dicen, ¿entiendes? ¿Y cómo tratan los bien los problemas dentales? ¿Cómo se llama esa cosa fuera del árbol? La corteza. Eso. Sí, lo aplicas donde te duele y ya. Se cura. Sí. Y no necesita nada de pastillas. Entonces, ¿no tomas ningún medicamento? ¿Solamente remedios naturales? Sí. Solo remedios naturales. Aquí hay todo tipo de hierbas que crecen. Las recogemos, algunas las servimos, otras solo las calentamos un poco. Si hay una herida, solo hay que aplicar una hoja caliente sobre ella, envolverla y pronto la herida sanará. Tal vez una semana. Entonces ya puedes mover la mano. ¿Cómo es la vida en general? ¿Es buena? ¿Satisfecho? Por supuesto, lo estamos. Aire fresco, comida orgánica, sin emisiones nocivas. Está bastante bien. Deberíamos empezar a construir casas. Es una comunidad bastante joven. El año que viene empezaremos a construir aquí mismo. Por aquí, donde vivimos, donde somos nómadas. Ahora, ¿qué quieres decir con casas? ¿Algunas construcciones portátiles? No, de 4 por 5 metros, por ejemplo. Algo como unas cabañas. Este año decidimos dedicarnos a actividades turísticas. Pensé en empezar allí donde la infraestructura de tráfico es buena. Pensé en construir una cabaña y recibir allí a los huéspedes. Pero luego me dijeron que es mejor mostrar nuestra vida tal y como es. Es la forma en que realmente vivimos aquí. Así que a partir de este año, desde enero, ¿verdad? Desde enero de este año, hemos estado recibiendo turistas aquí. Por supuesto que queremos dinero extra. Pero, ¿cómo te duchas en invierno? Una tienda de campaña nos sirve como casa de baños. Si nos quedamos en un lugar mucho tiempo, siempre hacemos una casa de baños. Montamos una tienda de campaña, ponemos algunas piedras y las cubrimos con postes. Y bueno, eso es todo. Entonces, ¿dónde están los límites de la zona? Toda la zona del distrito de Oymyakonsky se extiende por allí. ¿Ves esa montaña? Ahí es donde comienza el distrito. Y desde ahí llega hasta el Colima. ¿Cuántos kilómetros? A 50 kilómetros de aquí, creo. Toda esta tierra es tuya. Todos estos 50 kilómetros. Sí, allí y también allí. Más de 50, probablemente 60. Ajá, ¿y cuántas personas hay en tu comuna? Somos 4. 4 personas son dueñas de estas tierras. Sí. 4 personas. Sí. Todos esos 50, pues, pertenecen a los renos. Sí, y los renos te pertenecen a ti. Entonces, nadie puede venir a vivir aquí, a esta tierra. Bueno, pueden venir. O sea, yo puedo venir y, por ejemplo, me gusta este lugar. Y compro algunos renos, vendré aquí y diré, aquí estará mi tienda. Me echarán. Si te registras formalmente, por supuesto que no. ¿Y dónde puedo hacerlo? Tienes que registrar tus renos, es decir, puede que necesites fundar una comuna. Ya veo. Entonces, ¿no puedes poner tu tienda aquí con tus renos? No, no puedes. Entonces, tienes 300 y 120 de ellos en esta zona.
Sí, así que 300 renos del Estado y 120 propios, sí, 120 que nos pertenecen. Espacio abierto, libertad y renos. Estas son las claves de la felicidad para los Evian. La clave de mi felicidad son tus likes y comentarios. No olvides el botón de la campana para no perderte nuevos videos. Lo tenemos todo para ser felices. Sí, de verdad que lo tienen. Lo tenemos. Lo tienen. Dime, ¿qué se necesita para ser feliz? ¿Qué necesitarás en tu lecho de muerte? No lo sé. Lo más importante es estar seguro y sano y que tus seres queridos estén seguros y sanos. Creo que esto es la felicidad. Cuando tienes tus renos. ¿Cuántos renos necesitas para ser feliz? Solo los que tenemos a nuestro lado. Es todo. ¿No quieres más? Claro, pero la naturaleza se encargará de ello. La ley de la naturaleza funciona aquí.